Spider-Man es uno de los héroes más conocidos y queridos del mundo, siendo claramente la cara de Marvel, por lo que casi siempre resulta gratificante verlo en un producto televisivo o cinematográfico. Y desde hace ya una década que tenemos a la versión del Arácnido interpretada por Tom Holland para el universo cinematográfico de Marvel, por lo que a muchos nos interesa ver sus películas, su desarrollo como personaje y sus interacciones con otros héroes. Independientemente de si te gusta o no esta versión, hay que admitir que su potencial no se ha desarrollado del todo por el momento, debido a diferentes factores. Pero en lo que la mayoría podemos estar de acuerdo es que el principal culpable de bastantes de los problemas de Spider-Man en cuanto a lo cinematográfico actualmente es Sony, quien tiene los derechos del personaje y que de vez en cuando se los presta a Marvel Studios para que haga las películas de la versión del UCM o que utilicen a su personaje para películas de eventos como Avengers. Sin embargo, últimamente estos han sido un tremendo dolor de huevos para Marvel Studios, puesto a que los antes mencionados después de Endgame tenían pensado utilizar más a Spider-Man y volverlo uno de los pilares del UCM después de la salida de Iron Man y el Capitán América. Pero lamentablemente no se pudo por las limitaciones que siempre anda metiendo Sony, puesto a que estos no le permiten a Marvel Studios utilizar a Spider-Man y a su repertorio de personajes en otras historias sin su autorización. Y actualmente la mayor problemática es que no le permiten a Marvel Studios utilizar a Spider-Man en ninguna serie live action del universo cinematográfico, por lo que solo puede aparecer en películas suyas o en eventos grandes como Avengers. Esto perjudicó varios proyectos del UCM, en los que Marvel tenía pensado utilizar cosas del universo del Trepamuros. Por ejemplo, Marvel quería que Spider-Man apareciera al final de la serie de Hawkeye, haciendo un cameo mientras se columpiaba con sus telarañas como es de costumbre, pero Sony no les dejó. Luego querían utilizarlo para un capítulo de She-Hulk, pero nuevamente Sony no se los permitió. Y la que más le molestó a los fans de Spider-Man y de Marvel hasta ahora es que Sony no permitió que Spider-Man apareciera en la serie de Daredevil Born Again. Los anteriores casos se podían aceptar, puesto a que si bien hubiera sido interesante ver a Spidey en dichas series, tampoco era completamente necesario. Sin embargo, no es el mismo caso con Daredevil. En esta serie, Nueva York, la ciudad en la que vive Peter Parker, juega un papel muy importante a la hora de estar bajo el mandato de Wilson Fisk. Y otra cosa muy importante es todo el tema de la ley antivigilantes que el gordo está implementando, siendo que esto es algo que sí o sí debería hacer que Spider-Man haga acto de presencia. Pero como anteriormente les dije, a Sony todo esto le importa un carajo, porque ellos solo quieren que utilicen a Spider-Man en proyectos que ellos aceptan y que no sean series de televisión. Por lo que los fans del Arácnido tuvimos que conformarnos únicamente con una mención que hace Kingpin hacia él en el segundo capítulo. Y encima por su culpa tampoco podemos ver a Kingpin en películas de Spider-Man, así que básicamente Sony vete a la mierda. Por lo que en este video soñemos con una realidad en la que Sony no estuviera tan rompehuevos con los derechos y dijera, oigan, esta serie se sitúa en Nueva York y Marvel sí o sí debe utilizar a Spider-Man, vamos a llegar a un acuerdo para que lo utilicen y los dos salgamos beneficiados. Por lo que sin más relleno innecesario, ¿qué onda mis colegas arácnidos? El día de hoy les traigo una historia alternativa al universo cinematográfico de Marvel, un what if si prefieren el término, en el cual vamos a explorar qué hubiera pasado si el Spider-Man de Tom Holland aparecía en Daredevil Born Again. Antes de comenzar con la historia como tal, me gustaría dejar en claro algunas cosas. Primero que nada, Matt Murdock recuerda que Spider-Man es Peter Parker, porque algunos me han comentado que quizás Matt lo recuerde porque sabe cómo son los latidos de Spider-Man. Pero les aclaro desde ya que no, el cieguito no podría recordar que Peter es el hombre araña, porque el deseo de Doctor Strange en No Way Home hizo que todos olvidaran a Peter Parker. Por lo que Matt únicamente recuerda los latidos de Spider-Man, y seguramente sí sabe que ayudó al arácnido a limpiar su nombre cuando lo incriminaron por la muerte de Mysterio, sin embargo no recuerda que revelaron su identidad en ese caso. Así que para resumir, Matt no recuerda la identidad de Spider-Man, pero sí recuerda que lo ayudó en el caso en el que fue incriminado por la muerte de Mysterio. Y si bien recuerda los latidos de Spider-Man, no recuerda los de Peter Parker, por lo que para volver a descubrir la identidad secreta del trepamuros, este tendría que volver a encontrarse con él con su atuendo de civil, tal y como en los cómics y en otras adaptaciones, cosa que desde que se hizo el hechizo de Strange no ha vuelto a ocurrir. También quiero aclarar otra cosa, y es que si bien Spider-Man tendrá algo de participación en esta historia, debo recordarles que esta todavía es la serie de Daredevil, por lo que trataré de darle un protagonismo que no opaque al protagonista y a los demás personajes secundarios. Ya habiendo aclarado todo esto, podemos comenzar con la historia.
El primer capítulo ocurriría casi como en la historia original, con el único cambio siendo que en el noticiero que se ve en la tele del bar, en vez de que únicamente hablen de White Tiger, también veríamos un reportaje del Daily Bugle, con Jameson hablando acerca de Spider-Man, diciendo que tanto él como los demás vigilantes son todos una amenaza para el mundo. El resto de eventos ocurren como en la historia original, hasta el inicio del segundo capítulo, porque en la parte donde Kingpin menciona a los vigilantes de forma indirecta, veríamos a Peter Parker en su apartamento escuchando la parte en la que lo mencionan. No necesitamos a ningún vigilante que porte un cráneo en su pecho, o a un hombre que use un disfraz de arácnido, ni a alguien con cuernos demoníacos que nos salve, no. Haciéndonos ver que Peter está al tanto de la situación. Otra cosa que voy a aclarar desde ya es que en algunas partes del noticiero de Bibi Urich en la que entrevista a habitantes de Nueva York tendríamos a Jonah Jameson hablando al respecto como un invitado, diciendo algo así como que el Daily Bugle está completamente a favor de las acciones de Wilson Fisk, es bueno que al fin alguien le ponga un paro a estos criminales enmascarados. Vigilantes como Daredevil, White Tiger y sobre todo Spider-Man son una amenaza para esta sociedad. Sin embargo, también estamos al tanto de las acciones que Wilson Fisk ha cometido en el pasado, por lo que también le echaría un ojo para verificar que no vuelva a sus antiguas andadas. Este último diálogo lo puse porque según algunos insiders están diciendo que Jameson no va a estar a favor de Wilson Fisk como presidente en Brand New Day, así que ya veremos si hablan de eso, porque en lo personal yo sí pensaba que Jameson apoyaría a Fisk. Siguiendo con la historia, también cuando Matt confronta a Héctor Ayala tras descubrir su identidad secreta como White Tiger, este en vez de solo decirle que la gente necesita un héroe tras que Daredevil dejara de aparecer, también le mencionaría que si bien Spider-Man hace un buen trabajo, él no puede ocuparse solo del crimen de Nueva York. Si ponen atención, por el momento solo han ocurrido unos cambios superficiales, pero a partir de ahora comenzaremos con los grandes cambios que ocurrirán en esta teoría. El capítulo 5 de Born Again fue uno de los más odiados de la serie, y con justa razón, porque si bien a mí me pareció algo entretenido, el episodio en líneas generales es puro relleno. No aporta casi nada más que para anticiparnos una posible aparición de Miss Marvel en una futura temporada, y darle más motivos a Matt para volver a su puesto como vigilante, algo innecesario si me lo preguntan, porque para eso mejor hubieran continuado con la trama de Matt buscando al asesino de White Tiger. Por lo que cambiaremos mucho de este episodio para introducir a Spider-Man. Primero que nada, el capítulo no se titularía con interés, sino que su título sería La llegada de la araña. Así es, tal y como el episodio de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta en el que aparece Spider-Man por primera vez. Ahora sí, yendo con la historia, comenzaría con Spider-Man columpiándose por la ciudad para luego tener una escena breve en la que detiene a unos criminales que estaban robando un auto, esto mientras hace sus clásicos chistes. Luego de haberlos detenido, veríamos cómo se cambia a su atuendo de Peter Parker llegando a su universidad, y acá la verdad que ni idea de en qué universidad va a estudiar en Brand New Day, así que hagamos como que es cualquiera. Este ya habría llegado tarde por haber detenido a los ladrones, y es ahí cuando aparecería el profesor Miles Warren, y sí, este es el Chacal en los cómics. El profesor regañaría a Peter por haber llegado tarde, diciéndole que es un alumno muy inteligente, pero no aprovecha del todo su potencial, porque muchas veces llega tarde a clases y siempre quiere hacer los trabajos grupales él solo, por lo que casi nunca socializaba con sus compañeros. Y esto es porque tras los eventos de No Way Home, Peter habría quedado tan traumado que ya no quería relacionarse con nadie, porque sentía que todos a su alrededor siempre terminaban en peligro por culpa de su labor como Spider-Man. Peter le diría que entiende y que tratará de solucionar esos problemas en el futuro, sin embargo mencionaría que no aseguraba lo último, porque obviamente sin contarle todo el trasfondo verdadero, le diría que a él se le dificultaba relacionarse con los demás debido a problemas personales suyos. El profesor le diría que lo entiende, puesto que está enterado de que Peter es huérfano, pero le comentaría la siguiente frase: escucha, Parker, ser independiente está bien, pero creer que no necesitas a nadie no, hasta el más fuerte se cae cuando insiste en cargar con todo solo. Peter le agradecería por sus palabras al profesor y se iría a clases, quedando pensativo por la charla. El resto del capítulo ocurriría de un modo similar al original, solo que para aclarar, en esta ocasión no duraría 42 minutos, sino que duraría unos 60 minutos como algunos otros episodios de esta temporada para darle más tiempo a los personajes. Y también voy a eliminar varias cosas innecesarias del capítulo original, como la exagerada cantidad de veces que Yusuf Khan menciona a Miss Marvel y a su hija, o la escena de la detective Kim contándole un chiste a uno de los criminales.
Luego tendríamos una escena en el patio de la universidad, en la cual Peter trataría de interactuar con sus compañeros hablando acerca de la clase que tuvieron ese día, llevándose sorprendentemente bien. Hasta que de la nada uno de ellos muestra en su teléfono un noticiero que está hablando acerca del atraco al banco en el que está metido Matt, comentando todos que es algo bastante jodido. Y justo cuando el grupo de estudiantes estaba por invitar a Peter a salir con ellos, vieron que se había desaparecido, diciendo a algunos que era alguien muy raro. Esto porque Peter, tras escuchar la situación, decidió ponerse su traje e ir a ayudar lo más rápido posible. El resto del capítulo ocurriría como en la historia original, hasta la parte en la que uno de los enmascarados le iba a disparar a Matt para quitarle el diamante que buscaban. Porque en esta ocasión, en vez de ser únicamente la policía quienes entran al lugar, de la nada unas telarañas le quitarían el arma al criminal y posteriormente este sería enredado con más de ellas. Claramente siendo Spider-Man, atacando a los otros criminales y diciéndole a los rehenes que se pongan en un lugar seguro. Y es ahí cuando toda la fuerza policial aprovecha para entrar y ayudar a Spidey, atacando a los enmascarados. Y Matt aprovecharía el caos para cagar a trompadas a uno de ellos como en el original. Seguido de esto, como en la historia original, Matt se daría cuenta de que uno de los criminales estaba aprovechando para escaparse vestido de policía, por lo que iría tras él. Tras ver que supuestamente todos los enmascarados habrían sido detenidos, Spider-Man sería advertido por su sentido arácnido de otra amenaza, dándose cuenta de que este lo lleva hacia donde se dirige Matt Murdock. La pelea entre Matt y el policía falso comenzaría casi como en la historia original, solo que de la nada también aparecería otro de los delincuentes que habría logrado escapar en esta versión, golpeando a Matt en contra de uno de los cosos de metal del callejón, dejándolo desconcertado, lo que aprovecharían ambos para golpearlo mientras está en el suelo. Pero justo en ese momento Spider-Man llegaría, diciendo cómicamente que un 2 contra 1 es bastante injusto, por lo que mejor habría que equilibrar la balanza. Matt le comentaría rápidamente que el que está vestido de policía era uno de los criminales, y que él solo estaba usando la máscara para ocultar su identidad, y el arácnido se daría cuenta de que decía la verdad al analizar la situación, así que entre los dos le darían una paliza a ambos ladrones. Spider-Man le agradecería al enmascarado por haber evitado que los dos ladrones se escaparan, y es ahí cuando Matt se quitaría la máscara y le mostraría que es él, haciendo que el arácnido se sorprenda y le diga que le alegra volver a verlo, agradeciéndole por la vez que lo ayudó con el caso de Misterio. El cieguito le diría que no hay de qué, pero que por favor no le comente a nadie sobre lo que hizo, a lo que Spidey aceptaría, pues total ya sabía que Matt era alguien con habilidades especiales desde que lo vio detener un ladrillo como si nada en No Way Home. El abogado le agradecería, comentándole chistosamente que hicieron un buen trabajo en equipo, pero que ya debía irse. Spider-Man también se tenía que ir, diciéndole que lo llame si es que necesita su ayuda. A lo que ambos se irían, y podríamos ver a Peter columpiándose por Nueva York pensando en lo que le dijo Matt sobre el trabajo en equipo y en lo que le dijo el profesor Miles Warren sobre la soledad, dándose cuenta de que quizás sí deba dejar que más personas entren a su vida, aunque obviamente seguirá bastante afectado por perder a MJ y a Ned, y el final del capítulo ocurriría como el original. Y de hecho todo lo ocurrido le daría más motivos a Matt para volver a ponerse el super traje a la hora de pelear con Muse, porque se daría cuenta de que al haber intentado abandonar su puesto como vigilante, ese día en el banco muchas personas pudieron haber muerto de no ser porque Spider-Man intervino, siendo otro vigilante como anteriormente lo era él. Los demás capítulos sí ocurrirían más o menos como en el original, aunque como dije anteriormente agregaría que en los reportajes que hace Vivi Urich entrevistando a personas de Nueva York habría algunos en los que le preguntaría a Jameson su opinión, siendo en su mayoría comentarios en contra de los vigilantes, y él sería de los que más felicitaría a Fisk por haber matado entre comillas a Muse, aunque ya sabemos que la que le disparó fue Glenn y Wilson solo se estaba aprovechando de la situación. Y en la escena donde Glenn le dice a Matt que quiere entrevistar a un enmascarado, en esta ocasión también preguntaría por Spider-Man, mencionando cuando lo ayudó en No Way Home. Y el abogado diría que si bien lo ayudó esa vez, no sabe nada acerca de él, ni dónde está ahora, puesto que quien lo contactó fue Happy, además mencionando que por alguna razón siente como que tiene recuerdos borrosos de ese día, obviamente por el hechizo de Doctor Strange. Después el resto de la historia sería prácticamente como la original, pero otro cambio llegaría en el último capítulo de la temporada, al momento del apagón en Nueva York. Tendríamos una escena de Spider-Man viendo toda la situación, diciendo el clásico ¡Kika! Y tendríamos una escena en la que unos policías estarían golpeando de forma excesiva a un ladrón que quería aprovechar el apagón para robar una tienda.
y Spider-Man aparecería y les diría que eso ya era demasiado. Pero estos lo atacarían diciéndole que era un criminal aún peor, por ser un vigilante enmascarado, así que tendríamos al arácnido peleando con los polis, terminando con ellos enredados en telaraña y Spidey yéndose sorprendido por tremenda corrupción. El resto del episodio ocurriría de forma similar, y en el discurso de Fisk este mencionaría que los principales vigilantes que buscaría en estos momentos serían Daredevil y Spider-Man. Y por último, tendríamos una segunda y nueva escena postcréditos aparte de la de Punisher escapando de la prisión de Kingpin, en la que veríamos a Peter con su traje en un edificio alejado de la gente mientras comía un sandwichito de jamón y queso, y de la nada aparecería Matt con su traje de Daredevil diciéndole: "Hola Spider-Man, mucho gusto, es algo difícil encontrarte, creo que ya has notado los problemas de esta ciudad actualmente y sabrás de quién es la culpa. Hey, yo te conozco, eres al que llaman el diablo de Hell's Kitchen, ¿no? Así es, y vine a decirte que estoy formando un ejército, y eres de los primeros en los que pensé que podrían ayudarme. ¿Te unes?". Por lo que así terminaría la primera temporada, con Peter escuchando la oferta de unirse al grupo de vigilantes de Daredevil. En fin, esta sería toda la teoría. Como dije, no le quise dar un rol tan protagónico a Spider-Man en esta parte para no opacar a Daredevil y a los demás personajes, aunque claro, sin desaprovecharlo. Y la verdad yo sí creo que Marvel Studios habría utilizado a Spider-Man de un modo similar al que lo usé en esta teoría, porque quieranlo o no, el arácnido habría opacado a muchos de los personajes y lo ponían en la mayoría de capítulos o algo así que pienso que lo utilicé de la mejor forma posible. Actualmente la segunda temporada de Daredevil Born Again está en emisión, por lo que si este video es muy apoyado, voy a sacar una segunda parte donde hablaremos de los eventos de la temporada 2 y seguramente otra parte con los eventos de Brand New Day cuando la película salga. Pero bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, les recuerdo que me pueden apoyar dejándome un me gusta y suscribiéndose al canal, como también comentando qué te pareció el video y si te gustaría ver una segunda parte. También podés seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal principal, donde hablo de la serie de sátira y humor negro South Park, y en mi cuenta de TikTok, donde subo datos curiosos y opiniones sobre series o películas, y en mi canal de Twitch, donde veo diferentes series con ustedes. También subo adelantos de videos y memes en mi canal de WhatsApp. Y si alguno quiere y puede apoyar monetariamente al canal, tengo un Patreon y un Mercado Pago por si les interesa donarme. Y por último, puedes unirte a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y demás suscriptores sobre Spider-Man u otros temas, como también ver adelantos de futuros videos. Y listo, terminé con mi Biblia de texto. Muchísimas gracias por ver el video, y sin nada más que decir, te ha hablado tu amigo el Rui y ya me fui. Chao.